Muy buenas tardes, economista, compañeras y compañeros. Somos el grupo 5, cuyo tema es decisiones de inversión en la práctica. Los integrantes son Cristina Gaona, Mayra Gualichico, Francisco Montúfar y Carla Tulcán. En esta ocasión les presentaremos un ejercicio práctico en Excel, además de una pequeña introducción. La continuidad de cualquier negocio solo es posible si el equipo directivo acierta en sus decisiones de inversión en nuevos activos, llevando a cabo una correcta asignación de recursos que permita que esos nuevos activos generen una rentabilidad que asegure un crecimiento sostenible. En ese contexto, una inversión no es más que una apuesta hacia el futuro de la empresa, el cual depende tanto de la viabilidad como de la rentabilidad que se consiga al implantar estas decisiones de inversión. Bajo ese punto de vista, la relación entre decisiones de inversión y creación de valor económico resulta evidente. En este capítulo nos plantearemos con qué criterios hay que decidir si una inversión empresarial crea valor económico. A continuación les presentaremos en una hoja de Excel ciertos ejercicios que se fundamentan en el planteamiento de flujos de tesorería, tasas de descuento, creación de valor de deuda y métricas de valor. El primer caso se relaciona con flujos de tesorería. Aquí analizamos lo que es la creación de valor de un proyecto simple de inversión, donde vamos a suponer que el proyecto consiste en adquirir una serie de activos productivos que suponen una inversión inicial de 1.000 millones de euros. Toda inversión se realiza de activos materiales cuya vida útil se supone es de 5 años, teniendo una amortización lineal. También suponemos que la tasa impositiva es de 30%, donde los flujos de caja operativos diferenciales que generan estos activos son los siguientes. Muy bien, a continuación vamos a proceder a realizar ya el modelo de la inversión práctica. Como se mencionó, hay 4 secciones: flujos de tesorería, tasas de descuento, creación de valor de la deuda y métricas de valor. Primero vamos a llenar lo que es el estado de resultados, el cual ya nos proporciona cierta información el autor. Tenemos en este caso lo que son los ingresos, que en el primer año son 1.500, en el segundo son 1.575, en el tercero son 1.654, en el cuarto 1.736 y en el quinto 1.823. Ahora también nos dice que el costo de mercaderías vendidas, y en nuestro país que se dice costo de ventas, es del 60% de los ingresos. Entonces a continuación calculamos 1.500 por 0.6, que sería el 60%, 900. Y esto lo arrastramos a cada una de las celdas. Posteriormente, el margen bruto va a ser la diferencia de ingresos menos el costo de mercaderías vendidas. Entonces tenemos igual el valor y lo arrastramos. A continuación, los gastos operativos para este caso van a ser el 50% del margen bruto. Procedemos al cálculo: 600 por 50%, igual arrastramos. De ahí tenemos lo que es el beneficio antes de amortizaciones, intereses e impuestos, que es la resta de las dos celdas anteriores. Ya, como pueden observar. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es los gastos de amortización. Se dijo que son $1.000 millones de euros. Entonces la amortización es lineal a 5 años. Lo que hacemos es 1.000 dividido para 5 y tenemos 200 de amortización en cada año. Y ahora el beneficio antes de intereses e impuestos va a ser la resta de 300 menos 200. Listo. A continuación va a ver lo que es gastos financieros. Para esto nos trasladamos a la tabla de amortización que está a la derecha, en donde ponemos en primer lugar el valor de la deuda, que es 500 al inicio, ¿ya? Posteriormente decimos que la amortización de la deuda va a ser igual lineal. Cada año se va a pagar $100. Entonces aquí va a ser 100
que va a ser la división entre la deuda sobre 5. Entonces ahora a esto le ponemos que sea fijo y le pasamos a todas las celdas. Listo. Ahora en la parte de arriba vamos a colocar los saldos insolutos, es decir, la deuda menos lo que ya se pagó, y tenemos que es 400 en el primer año hasta llegar al quinto, que es 0. Y en cambio, en lo que dice gastos financieros, recordemos que la tasa es del 7% sobre el saldo insoluto, es 500 por 7%, es igual a 35 el primer año hasta llegar a reducirse a 7 en el quinto año. Ahora, ya procediendo con esto, ya teniendo el valor de los gastos financieros, solo copiamos. Entonces nos vamos a la celda L25 y colocamos los gastos financieros y arrastramos. Ahora el beneficio antes de impuestos va a ser igual al BAI menos los gastos financieros. Listo. Ahora los gastos impositivos, recordemos que es el 30%. Entonces por 30% tenemos que es 20. Arrastramos igual. El beneficio neto que nos sale en este estado de resultados será el beneficio antes de impuestos menos los gastos impositivos, 46 en el primer año y aparentemente 110 en el quinto. En gastos de amortización solo copiamos lo anterior. Listo. Listo. Ahora bajamos. Luego aplicamos lo que es los flujos de tesorería del proyecto. Aquí vamos a suponer que el proyecto necesita de una inversión anual en fondo de maniobra del 5% de los ingresos, que también la tasa impositiva es de 30% y que la liquidación de fondo de maniobra es de 5 años, donde se va a recuperar el 50%. La evolución de estos flujos va a ser la siguiente. Muy bien. A continuación, como podemos observar, aquí tenemos que la recuperación del fondo de maniobra es de 50%, es decir, la mitad de las celdas. De variación NOV. Ya a continuación también tenemos la variación NOV, que es de 5%. Y acá tenemos la variación de la inversión, que es con respecto a los activos productivos. El FSL, que es el flujo de caja libre, que como pueden observar en el comentario, para que lo visualicen mejor, acá tenemos que es gasto impositivo sobre el beneficio antes de intereses de impuestos más gasto de amortización menos variación de activos circulantes netos menos inversiones o desinversiones de activos fijos. Ya el flujo de caja, en cambio, de capital es igual al flujo de caja libre más gastos financieros por la tasa impositiva. Y el flujo de caja para los accionistas es igual al flujo de caja del capital menos pagos asociados al servicio de la deuda y menos gastos financieros. A continuación vamos a ir colocando los valores. En cuanto al ahorro fiscal de la pérdida del NOV, ya el autor nos da un determinado valor, en este caso 62. En cuanto al resto, tenemos que calcular y nos dice la variación va a ir en negativo y va a ser el 5% del estado de resultados de acá. Entonces vamos poniendo 5% y arrastramos hasta el quinto año, ¿ya? Ahora nos dice que la recuperación va a ser el 50%, entonces una suma negativa de estos valores en negativo nos va a dar un resultado positivo de 414 el mayor, pero como era solo la mitad que se recupera por 50%, 207. A continuación tenemos lo que es la inversión, que en el año 0 tenemos $1000, y los demás años no hay variación, entonces permanecerá en 0. De ahí tenemos el valor del flujo de caja libre,
que lo presenté antes la fórmula, ahora vamos a hacerlo ya en el Excel. Ya el año 0 obviamente va a ser la inversión de los 1000 euros. En la segunda va a ser igual C29 que es el valor, el beneficio antes de intereses de impuestos, menos el mismo C29 que multiplica por 0,30 que es la tasa impositiva, ¿ya? Más C34 que son los gastos de amortización, más D54 que son la variación de NOF. En este caso, recuerdan, es menos la variación, pero como está en signo negativo, menos por más da menos. Y también menos la variación de la inversión. Entonces tenemos 195, esto arrastramos y tenemos el valor. Cabe recalcar que en el último año se le tiene que añadir también lo que es el valor de la recuperación más el ahorro fiscal. Y ahí tenemos 493 en el último año. En el siguiente flujo mantenemos los 1000 euros y en cambio aplicamos la siguiente fórmula, que es D57, que viene a ser el flujo de caja libre, más C30, que son gastos financieros que multiplican por la tasa impositiva. Y tenemos 206. Esto arrastramos y listo. Tenemos ya el siguiente flujo. Y por último, el último flujo es en cambio solo con la parte del aporte o inversión de los accionistas. Por eso es menos 500 y aplicamos la siguiente fórmula, ¿ya? Que es D58, o sea, flujo de caja de capital, menos L24, que viene a ser el aporte de la amortización de capital, y menos gasto financiero. Con eso tenemos 71. Esto igual arrastramos. Listo, hemos acabado esta parte. De estos flujos que se pueden comparar analizando la evolución del balance diferencial que supone este proyecto, resulta la aplicación del balance previsionales asociados al proyecto, en los cuales se va a obtener lo que son las necesidades operativas de fondos que se van acumulando en cada uno de los años, como pueden observar en este comentario que se ha hecho. Y en el quinto, en cambio, llegan totalmente a cero porque ya se solventan. El AFB es el activo fijo bruto que permanece constante, que es la inversión. El flujo activo, el flujo de amortización acumulada, que es la sumatoria de todos los gastos de amortización. Y lo que es el AFN, que es los flujos de amortización acumulada, la sumatoria de todo, que es el flujo de activos brutos sobre, menos la sumatoria de las amortizaciones y depreciación. Todo esto, para que nos dé el total de activos, va a ser la sumatoria de los NOF más los activos fijos netos, mientras que para el total de pasivos va a ser la sumatoria de deuda, que es el valor correspondiente a la tabla de amortización elaborada anteriormente, y los recursos propios, que es el valor contable. Ahora vamos a añadir los valores. En el año 1 vamos a poner menos, y este menos de acá se hace más. Acá va a acumularse, es decir, este de acá menos de este, menos por menos da más, y se van acumulando. Entonces, pero solo hasta el año cuarto, porque el autor nos menciona que en el año quinto se hace cero debido a que se solventa todas las necesidades. El activo fijo bruto va a ser la inversión de 1000 millones de euros. Aquí tenemos. Listo. Los flujos van a ser los siguientes. Los de amortización van a ser los gastos que tuvimos acá, pero aumentados cada año. Este menos
este de acá, y así sucesivamente hasta que se amortice completamente en los 5 años. Acá tenemos entonces el neto, que va a ser 1000 menos 200 llegando a 0. Ahora, en este sentido, como les mencioné, está sumando el NOF más los activos fijos netos. Vamos con la deuda. La deuda igual, en cambio, va a ser el saldo insoluto cada año con respecto a la tabla de amortización que ya hicimos, mientras que los recursos propios vienen a esta tabla que indica la flecha roja. ¿Ya? El saldo inicial para el periodo 0 es 500 de aporte. El valor neto del periodo es el valor que corresponde al beneficio obtenido hasta el cuarto año del PIG, mientras que los dividendos pagados corresponde al valor obtenido en los flujos de caja de los accionistas. ¿Ya? Y el saldo final es la operación matemática, en la cual, como pueden observar en el comentario, es la operación matemática es igual al saldo inicial más el beneficio neto del periodo menos el dividendo pagado. Eso. Muy bien. Entonces ahora, en cambio, desde el siguiente año el saldo final del periodo anterior se aplica como saldo inicial del siguiente periodo. Entonces, por eso damos igual acá y ya tenemos. Igual vamos arrastrando. Beneficio del periodo hasta el cuarto año. Entonces nos vamos hasta el estado de resultados y obtenemos, y vamos arrastrando. Ya, ahora dividendo pagado, dijimos que eran los flujos de para los accionistas de caja. Entonces aquí tenemos, como pueden observar, y arrastrando. Ya, y esto, el flujo final va a ser el saldo inicial más los beneficios menos los dividendos. Tenemos 475 en el primero, y así sucesivamente hasta llegar. Ahora, como pueden observar, en este último, en el año 5 nos debería quedar 0, pero está 35. Es decir, que en realidad en el beneficio neto no hubo, sino más bien hubo una pérdida de 35. Y ahí sí ya se nos hace 0. Ahora, esos valores finales los ponemos como recursos propios desde el año 0 hasta el año 5. Ya. Posteriormente, con lo que los flujos asociados nos dan lo siguiente. Ya. Acá tenemos lo que es beneficio neto, gasto amortización, amortización de deuda, variación del NOF, recuperación del NOF, dividendos, y otra vez vamos a aplicar los flujos, pero ahora va a ser con nuevas formas. Cuanto al beneficio neto, en cambio, podemos tomar de la tabla que hicimos para los recursos propios desde el año 1. Entonces vamos arrastrando. Los gastos de amortización los sacamos del estado de resultados de cada periodo. La amortización de la deuda es, en cambio, de la tabla de amortización de acá arriba. Le borramos el igual de acá. Y ahí sí. 100. Y por último, también tenemos la variación NOF. Esta le copiamos del flujo de tesorería. Ahora, ¿qué nos dice de esta recuperación NOF? En cambio, esta recuperación de la variación de las necesidades de fondos va a ser con la suma en positivo de la variación. Entonces ponemos suma de todo esto, pero para que se vuelva en positivo el signo menos. Tenemos 414.
Listo. Ahora los dividendos. ¿Cómo los sacamos? Fácilmente. C101, es decir, beneficio neto, más C102, gastos de amortización, menos amortización de la deuda, menos variación del NOC. Como está en negativo, le ponemos más para que no se desfase. Y más la recuperación del NOC, que en estos años estaría en 0. Ya tenemos 71, le arrastramos y nos cuadra lo mismo que tuvimos anteriormente, pero utilizando otra fórmula. Ahora, los flujos de caja libre, estos en cambio se realizan de la siguiente manera: C107, es decir, los flujos de caja para los accionistas, más los gastos de amortización, menos el pago de la deuda, y más nos vamos abriendo paréntesis a la tabla de amortización por, entre paréntesis otra vez, 1 menos 0.30, y tenemos el flujo de caja libre, tal como se puede comparar acá arriba. Y por último, el flujo de caja de capital, que es igual a flujo de caja libre C109 más lo que es el gasto de interés o gasto financiero por 0.30, que es la tasa impositiva, y tenemos el flujo de capital. Y con eso terminamos el flujo de tesorería para dirigirnos a lo que son las tasas de descuento. A continuación presentaremos lo que son las tasas de descuento aplicables. Cabe recalcar que las tasas de descuento aplicables van a ser distintas porque son aplicadas en diferentes circunstancias. El flujo de caja libre va a ser con el WACC, el flujo de caja de capital va a ser con el WACC antes de impuestos, y el flujo de caja para los accionistas va a ser con el costo del patrimonio. En este caso, el proyecto de inversión se va a financiar con una estructura de capital inicial del 50% de recursos propios y el 50% de deuda. Aquí vamos a suponer que la tasa de libre riesgo es del 6% y la prima del mercado va a ser igual al 4%. Aquí la beta desapalancada del patrimonio va a ser de 0,4 y la evolución del patrimonio y la deuda a precios de mercado va a ser la siguiente. Muy bien, ahora, pese a que nos dice que el 50% será de recursos propios, en el mercado se revaloriza y el autor nos proporciona que los datos del patrimonio en el mercado no va a ser de 500, sino de 556, mientras que la deuda sí se mantiene en 500. Ahora, la deuda también podemos tomarla del flujo de tesorería, de la parte de amortización de la deuda, y podemos arrastrarla, ¿ya? En cambio, el valor de mercado, el propio autor nos da los valores. Para el primer periodo vamos a tener el valor de 529. Para el segundo periodo vamos a tener 489. Para el tercer periodo es de 433. Cuarto periodo de 361. Y el quinto periodo va a ser de 0. Listo. Ahora tenemos aquí lo que es patrimonio sobre activos totales, que es deuda más patrimonio, y deuda más sobre activos totales, que igual es deuda sobre patrimonio. Ya desde aquí se va a ver el porcentaje. Ya, entonces, según cómo está establecido, tenemos que dividir el valor de mercado del patrimonio sobre la suma
de la deuda más del patrimonio. Y ponemos el respectivo paréntesis. Igual acá, la deuda sobre la suma de los dos anteriores. Y listo. Ahora, estos dos tenemos que arrastrarle hasta el periodo 4, mientras que el autor nos dice que el periodo 5, como todo es 0, será patrimonio 100 y deuda 0. Mientras el costo de descuento vamos a mantenerlo en un 7% para los 5 periodos respectivos. Ya, este costo que se menciona es el que vale o que se cobra el préstamo, mientras que el siguiente es el costo de la deuda mismo, pero aplicada a la tasa del 30%, como se detalla en este comentario y se lo procede a continuación. Esto por, entre paréntesis, 1 menos 0.30 nos da 4.90 para cada uno de los años. Ya, la beta de la deuda, en cambio, podemos observar que es costo de la deuda menos costo libre de riesgo sobre prima del mercado. Entonces hacemos a continuación lo siguiente: KD, le ponemos en paréntesis, KD menos prima libre de riesgo, que está acá abajo, que todavía no ponemos el dato, sobre prima del mercado. Como ustedes pueden observar, nos sale error porque todavía no se colocan los porcentajes, 6% y 4%. Ahí sí es donde pueden ustedes observar que ya se coloca, y es la prima de la deuda 0.25. La beta desapalancada ya nos da el autor y es 0.4, y esta lo colocamos en cada una de los años. El costo no apalancado, en cambio, aquí este nos proporciona con la siguiente fórmula, que también se lo conoce costo de recursos permanentes. Ya, la fórmula es la siguiente: KU, que es igual a costo del patrimonio por el patrimonio sobre los activos totales, más costo de la deuda por la tasa impositiva sobre los activos totales. Entonces, a continuación lo vamos a realizar. Colocamos lo siguiente: abrimos dos paréntesis, de 40 acá, costo de la deuda, por C28, que es el valor del mercado, que divide, abrimos otros dos paréntesis, C29 por 1 menos 30%, que es la tasa, más C28, que es el valor del mercado. Estos dos prácticamente es la suma de los activos totales, más, abro dos paréntesis, de 32, que es el costo de la deuda por la deuda, y por 1 menos 30%, que es la tasa, sobre lo mismo de acá. Listo. Nos ha faltado un paréntesis. Listo. Lo arrastramos. En este caso pueden notar que ahorita está baja porque todavía no se tiene el costo de la deuda, del patrimonio que tenemos acá. Ahorita vamos con la beta de la deuda. La beta de la deuda, como indica el comentario, se calcula mediante la beta desapalancada más la relación entre deuda y patrimonio, que multiplica la tasa
impositiva, a 1 menos la tasa impositiva por la beta desapalancada menos la deuda, la beta de la deuda. Entonces hacemos a continuación. Mi compañera les va a mencionar. La fórmula se establece mediante D37, que es la beta desapalancada, más, entre paréntesis, que va a ser C29, que es la deuda sobre el valor de mercado del patrimonio. Ya, eso cerramos paréntesis y multiplicamos por 1 menos la tasa impositiva. A esto le añadimos o le multiplicamos lo que es D37, que es la beta desapalancada, menos la beta de la deuda ya calculada. Y esto lo vamos arrastrando. La siguiente fórmula que también la va a mencionar mi compañera ya en el Excel se calcula mediante el costo de prima sin riesgo más, entre paréntesis, la prima del mercado por la beta del patrimonio o equity, que también se le conoce. La fórmula se establece mediante la aplicación de D35, que es la tasa libre de riesgo, más D36, que es la prima de riesgo, prima de mercado. Ya, y eso lo multiplicamos por la beta del patrimonio. Ya aquí está. Como pueden observar, tenemos todos los costos y además el KU también subió. Vamos con el WACC ahora, el costo promedio ponderado. El costo promedio ponderado va a ser la deuda sobre los activos totales V significa activos totales, y esto multiplicado por el costo de la deuda, más la deuda sobre activos totales, y esto multiplicado por el costo de la deuda, que multiplica a 1 menos la tasa impositiva. A continuación, mi compañero. Entonces aplicamos la fórmula donde vamos a poner igual la celda C28, que es el valor de mercado, dividido para la suma del valor del mercado más la deuda, todo este valor multiplicamos por D40, que es el costo del patrimonio, le sumamos la celda C29, que es la deuda, sobre la suma del costo del valor de mercado más la deuda. Todo esto multiplicamos al costo de la deuda. Damos Enter y arrastramos a los diferentes periodos. Ya. Sin embargo, acá falta lo que es la tasa de impuesto. %. Ahí tenemos 6.52 y podemos ponerlo. Ahora, para el WACC antes de impuestos es la misma fórmula, solo que sin la tasa impositiva. Tenemos 7.51%. Listo. Ya tenemos avanzado esta parte y faltaría solo los factores actualizados del banco. Al descontar los respectivos flujos de caja a las tasas apropiadas, vamos a obtener la creación de valor del proyecto para el accionista aplicando las siguientes tablas que veremos a continuación. Muy bien, el factor de descuento del WACC va a ser el siguiente. Hacemos igual potencia
de 1 más el valor que está en D41, que es del WACC, elevado a la 1 porque es el primer periodo, y tenemos 1,0652. A continuación, por ser un ejercicio con varios decimales, el autor ha optado por poner números constantes de 4 decimales máximo. Entonces, desde el año 2 hasta el año 5 ya ha dispuesto para el ejercicio los números siguientes. Para el segundo periodo vamos a tener un valor de 1,1357. Para el tercer periodo vamos a tener 1,2122. El cuarto periodo de 1,2956 y el quinto periodo de 1,3865. Ya. A continuación, los flujos de caja libre para estar actualizados tendrán que ser descontados de los flujos de tesorería, que son acá flujos del 195, por ejemplo, sobre el factor de descuento tenemos 183. Esto arrastramos y acá en el flujo de caja vamos haciéndole la inversión que fue antes, $2000 o 1000 euros, porque es de España más la suma de los flujos descontados y nos da 56. Ahora la TIR le cogemos, le hacemos la función TIR de los datos que se encuentran en el flujo de tesorería, damos enter y nos da una TIR del 8.46%. Ahora vamos con la siguiente, que es igual potencia de 1 más, acá en cambio WACC antes de impuestos, elevado a la 1. Tenemos 1,0751. Ya, ahora ese le tomamos como dato fijo y le hacemos como dato fijo y le arrastramos. Ahora para el siguiente año será elevado a la 2, elevado a la 3 y así sucesivamente de acuerdo al periodo en el que se encuentre. Ya. Ahora estos igual serán descontados de los que habíamos sacado acá sobre este de acá. Tenemos 191. El BAN es la inversión menos los flujos descontados, o más bien dicho, la inversión que esté en negativo más la sumatoria de los flujos descontados. Tenemos 56. La TIR va a ser la función TIR o tasa interna de retorno de estos datos de acá de la hoja de flujos de tesorería. Tenemos 9,32%. Ahora vamos con el factor de descuento del costo del patrimonio, donde se va a establecer en cada periodo las siguientes funciones. En el primer periodo aplicamos la función potencia. Aquí vamos a hacer la potencia de 1 más de 40, que es el costo del patrimonio, esto elevado a la 1. En el siguiente periodo vamos a poner datos que el autor ya nos ha establecido. En el segundo es de 1,1653. En el tercer periodo tenemos de 1,2568. En el cuarto periodo de 1,3549. Y en el quinto periodo de 1,4850. Listo. Ahora estos flujos igual se establece el mismo procedimiento. Vamos acá y los descontamos para el factor que sacamos. 65 y así. Acá es solo la inversión de los accionistas, entonces sería solo menos 500 más la suma de los flujos
Perdón, acá es el flujo de tesorería perdón, 0. El flujo de tesorería que está en la celda 59 de la anterior hoja de cálculo. A esto le sumamos lo que son las tasas de descuento, la suma de las tasas de descuento que tenemos entre el periodo 1 hasta el periodo 5. Perdón, acá se cometió un error, es 1,4580. Realizamos la función TIR de este de acá, que es el flujo de caja para los accionistas, tenemos 10,98, y el valor de mercado, que sería los 500 que se aportó más la adhesión o revalorización, que es los 56, tenemos 556. Con esto se ha acabado ya la parte de tasas de descuento, y posteriormente nuestras compañeras seguirán con la generación de valor de deuda y métricas de valor, que se visualizará posteriormente. A continuación vamos a hablar sobre el método de valor presente ajustado. Bueno, entonces aquí podemos ver en la primera opción que vamos a hablar sobre el valor aportado por el proyecto como si todo estuviese financiado con equity, que en este caso es el patrimonio. Bueno, en la primera tabla vamos a ubicar lo que es el factor de descuento de la empresa que no tiene deuda. En el año 1 vamos a utilizar la siguiente fórmula, que es igual potencia, abre paréntesis, 1 más tasa de descuento que está en la hoja, en la celda de 38, punto y coma 1 y cierra paréntesis. La fórmula se arrastra para los 5 años y se cambia de acuerdo al periodo, en este caso del 2 al año 5. Igualmente en el año 3, en el año 4 y en el año 5. En lo que se refiere al flujo de caja libre actualizado, vamos a utilizar la siguiente fórmula, que es igual en la hoja de flujos de tesorería, en la celda C109, dividido para la hoja creación de valor de deuda, la E17. Dividido para la celda E17 en la hoja creación de valor de deuda. De igual manera, para el resto de flujos se arrastra la fórmula. En lo que es en la celda de 19, que es el flujo de caja libre total, es igual a la suma, abre paréntesis, desde la celda E18,
2 puntos hasta la I-18. Más 1. ¿Por qué le ponemos más 1? Porque estamos ajustando porque el autor en algunos casos para evitar los decimales le pone ciertos valores. Ya. Continuamos con la siguiente tabla. En este caso es el valor aportado por el efecto fiscal de la deuda. Ya. En lo que se refiere a flujos de interés de la deuda, aplicamos la siguiente fórmula o trasladamos los siguientes datos, que es igual a flujos de tesorería en la celda L25 igualmente L25 y se arrastra la fórmula para los 5 años. En la siguiente, en lo que se refiere a flujos por el porcentaje de la tasa del escudo fiscal, aplicamos la siguiente, es igual a flujos de tesorería K23 por la tasa de descuento de descuento en la siguiente hoja de 33. De igual manera se arrastra la fórmula para las siguientes en la celda E33, para calcular los flujos a descontar, es simplemente la diferencia entre la E31 menos la E32. Y se arrastra la fórmula para los 5 periodos. Para sacar el BAN es igual suma, abre paréntesis, E34 hasta la celda I34 y cierra paréntesis. En lo que bueno, para sacar la celda del costo no apalancado de la deuda actualizado es igual al E33 dividido, abre paréntesis, 1 más en la hoja tasa de descuento de 38, cierra paréntesis. Se arrastra la fórmula para el resto de periodos y se calcula el BAN, que sería igual suma, abre paréntesis, desde la celda E34 hasta la I34, quedaría un valor de 29. Entonces se puede decir que el valor aportado por el proyecto sin la inversión inicial resulta de 1056, que es la suma de los 1027 más del valor de 29.
Si a este valor de 1056 se le restan los 1.000 millones iniciales, la creación de valor es de 56 millones de euros en este caso. Bueno, aquí de manera semejante se puede analizar el proyecto bajo la perspectiva de su rentabilidad. En el siguiente cuadro, en la rentabilidad del proyecto, se traslada el dato de la hoja de tasa de descuento C57. De igual manera, en la rentabilidad para los accionistas es igual a la tasa de descuento de la celda C57. De la hoja de tasa de descuento. En la rentabilidad aportada por la deuda es la diferencia entre la celda D57 menos la D56. Que da un valor de 2,52%. Entonces se puede decir que la rentabilidad de este proyecto para los accionistas, la TIR del flujo de caja de los accionistas en este caso es del 10,98, como pueden observar en la tabla. Si comparamos esta rentabilidad real promedio con el costo de recursos propios, que es el CAE, observamos que todos los años los accionistas obtienen ganancias. La rentabilidad del proyecto se mide a través de la TIR de los flujos de caja libre, que es del 8,46%, y debe compararse con el WACC, que es el costo de promedio ponderado, para ver si crea o no valor a la empresa. Esta TIR nos indica la rentabilidad que obtendrían los accionistas con este proyecto en caso de que se financien exclusivamente con el patrimonio. Como el proyecto se financia también con deuda, la diferencia entre la rentabilidad que se obtiene realmente del 10,98% y la que se obtendría sin deuda, que es del 8,46%, la rentabilidad que aporta la financiación con deuda asociada al proyecto es del 2,52%, como observaron en el cálculo anterior. A continuación vamos a hablar sobre la relación que existe entre las rentabilidades que proporciona, además de un indicador de la estructura de capital media empleada. A continuación, comparando las siguientes fórmulas. Como pueden ver, en la primera fórmula es equity, que es el patrimonio, sobre la B, que es igual a la deuda más el patrimonio o el total de activos, que es igual a la TIR para el flujo el flujo de capital por el 1 menos la deuda dividido por el total de activos. Esto da un total que es igual a la TIR para los accionistas por equity dividido para el total de activos, más la TIR para la deuda por la deuda sobre la B, que en este caso es igual a la total de activos. En la siguiente fórmula es igual a la TIR para el flujo de caja libre por 1 menos la deuda dividido para el total de activos, y esto es igual a la TIR para los accionistas por el patrimonio dividido para el total de activos, más la TIR para la deuda por el 1 menos la tasa impositiva por la deuda dividido para el total de activos. Bueno, a continuación se va a poner un supuesto sobre
¿Qué pasaría si se decidiese apalancar más el proyecto pasando a emplear un promedio de 50% de deuda? Los flujos de caja libre permanecerían constantes y cambiaría el WACC de tal forma que, bueno, en la siguiente tabla los datos que aparecen en las celdas de KD, que es el costo de la deuda, hasta la beta desapalancada son datos constantes. Como aquí en el ejemplo dice que vamos a mantener una proporción de 50% de deuda y 50% de patrimonio, entonces ubicamos 50% en equity y 50% en deuda. Estos porcentajes son iguales para los 5 años, así que se arrastra el mismo valor. Como se utilizaron las mismas fórmulas en las anteriores explicaciones, en lo que se refiere al costo de la deuda antes de impuestos, se multiplica al costo de la deuda por una tasa impositiva, que en este caso es del 30%. La beta de la deuda se calcula de la siguiente manera, que es igual al costo de la deuda menos la tasa libre de riesgo dividido para la prima de mercado. El KU se calcula de la siguiente manera, que es igual al costo de recursos propios por equity dividido para la deuda por 1 menos la tasa impositiva más el patrimonio, más el costo de la deuda por 1 menos la tasa impositiva. Todo esto dividido para la deuda por 1 menos la tasa impositiva más equity. La beta del patrimonio se calcula de la siguiente manera, que es igual a la beta desapalancada más la deuda dividido para el patrimonio por 1 menos la tasa impositiva por la beta desapalancada menos la beta de la deuda. En lo que se refiere al costo de recursos propios, se calcula la tasa libre de riesgo más la prima de mercado por la beta del patrimonio. El WACC, que viene a ser el costo promedio ponderado, es igual al patrimonio dividido para el total de los activos por el costo de recursos propios, más la deuda dividido para el total de activos por el costo de la deuda por 1 menos la tasa impositiva. El WACC antes de impuestos se calcula igual al patrimonio dividido para el total de activos por el costo de recursos propios más la deuda dividido para el total de activos por el costo de la deuda. Y todas estas fórmulas se aplican de la manera en que se explicó en las anteriores hojas de Excel. Para emplear más deuda, el hecho de emplear más deuda hace bajar el WACC, con lo que se crea más valor a la empresa. En el siguiente cuadro, el factor de descuento del WACC se calcula de la siguiente manera, igual potencia, abre paréntesis, 1 más la celda D108, punto y coma, 1 y cierra paréntesis. Se arrastra la fórmula para el resto de periodos y se cambia el número de acuerdo al año. Hasta el quinto año. En el flujo de caja actualizados, en el año 0 se pone la inversión inicial, que es menos 1000.
Para sacar el flujo de caja actualizado en el año 1, utilizamos la siguiente fórmula, que es igual a la hoja de Excel, que es de flujos de tesorería, de 57. Dividido, regresamos a la hoja de creación de valor de la deuda en la celda E25. No, perdón, E125. Arrastramos la fórmula para los siguientes periodos. Para sacar el flujo de caja libre total, se aplica igual suma, abre paréntesis, desde la celda E126 hasta la celda I126. Más la inversión inicial. Que da un valor, de 63. Para calcularla en la siguiente tabla, de igual manera, los datos que se pueden observar son datos constantes, como se explicó anteriormente, y se ubica un valor de mercado de $500 y una deuda de $500. El porcentaje de patrimonio es que vendría a ser el 50% y de la deuda el 50%. Estos valores son constantes para los 5 años, tanto en el valor de mercado, de la deuda, los porcentajes de patrimonio y el porcentaje de la deuda. Para sacar, aquí la diferencia es que el WACC es mayor con respecto a la tabla anterior. Entonces cabe decir que debemos buscar el WACC que sea menor para la empresa, que de igual manera genera más valor para la misma. Bueno, en este caso les vamos a hablar acerca de las métricas de valor. Como ya hemos señalado, para crear valor económico no basta con elegir la alternativa de inversión correcta, sino que hay que asegurarse de que lo previsto ocurra, es decir, se necesita un seguimiento de la alternativa elegida. En la práctica este seguimiento no resulta fácil cuando los gestores responsables de la implantación no entienden bien los supuestos que llevan consigo la medida de valor económico, o cuando estos supuestos se concretan en acciones suficientes operativas. Bueno, en este caso vamos a aplicar las métricas al ejercicio planteado. En este caso sería la creación de valor para el accionista resultante fue de 56.000 euros, como ya se mencionó en las tablas anteriores. ¿Cuál sería la creación de valor que resultaría de aplicar las métricas contables en este caso, como el ROE y la ROA? Ya, para este caso ocupamos los datos de el flujo de caja previsionales. Este cuadro viene de los flujos de caja de tesorería. Ya, entonces ese cuadro vamos a utilizar para calcular el ROE, la ROA y las demás métricas de valor. Ya, para calcular el ROE del primer año, es decir, el ROE es la rentabilidad sobre el patrimonio. Entonces, para calcular el ROE utilizamos la celda C7, que en este caso es el beneficio sobre los flujos de tesorería, que sería el C82. Ya, entonces arrastramos esta fórmula para el resto de los años.
quinto año vemos que nos sale un valor negativo porque el beneficio neto igualmente fue negativo. En este caso, para calcular el ROA, que es decir, la rotación de los inventarios, nos ubicamos en la celda del primer año y aplicamos la siguiente fórmula. Los flujos de tesorería de C29 por, abre paréntesis, 1 menos el 30%, que en este caso sería la tasa impositiva, cerramos paréntesis dos veces. Y todo esto dividido para los flujos de tesorería C79. Arrastramos esta fórmula hasta el cuarto año, porque el quinto año tiene un cálculo diferente. Nos ubicamos en el quinto año, aplicamos la siguiente fórmula, igual paréntesis G7 más 5,2413, cerramos paréntesis, sobre los flujos de caja de tesorería de la celda C79. Y damos enter. Ya, en este caso también obtenemos un valor negativo porque el beneficio neto también fue negativo. Ya, afortunadamente, y como es sabido, esta no es la creación de valor económico, sino la evolución de la rentabilidad contable. Si juzgásemos la actuación de los gestores con base en esta rentabilidad contable, deberíamos penalizar sus resultados en los 2 primeros años, premiar su gestión en los 2 siguientes y hacer los ajustes necesarios para entender el resultado operativo en el último año. La realidad económica es otra. Si calculamos el beneficio neto y el EVA que genera este proyecto, obtendríamos los siguientes resultados para calcular estos 2 índices estas 2 métricas de valor. En este caso vamos a calcular el beneficio económico del periodo en el año 1 y aplicamos la siguiente fórmula, que es C7, es decir, el beneficio neto menos paréntesis, nos vamos al flujo de caja de tesorería en la celda C82, en este caso es el patrimonio, nos vamos al libro tasas de descuento en la celda D40, que vendría a ser el CAE. Cerramos paréntesis, damos enter y arrastramos la fórmula para los 5 periodos. Ya, en este caso vamos a calcular lo que es el EVA, es decir, el valor económico añadido. Nos ubicamos en el periodo 1 y aplicamos la siguiente fórmula. Abrimos paréntesis, nos vamos a flujos de caja de tesorería, la celda C29, que vendría a ser el beneficio antes de intereses e impuestos, multiplicado por, abre paréntesis, 1 menos 30%, que en este caso sería la tasa impositiva, cerramos paréntesis 2 veces, menos, nos vamos a flujos de tesorería en la celda C89, por la tasa nos vamos a tasas de descuento en la celda D41, que sería en este caso el WAP.
aplicamos la fórmula flujos de tesorería de la celda C29 por, abre paréntesis, 1 menos el 30%, cerramos paréntesis 2 veces, menos flujos de tesorería de la celda C84 por el WACC, en este caso de la celda D41. Bueno, en este caso, en el primer periodo el EVA es de un 4.8 y arrastramos la fórmula al cuarto año, es decir, aquí en el quinto año aplicamos una fórmula distinta. Para el quinto año aplicamos la siguiente fórmula. Abrimos paréntesis, G7 más 5,21, cerramos paréntesis, menos, nos vamos a flujos de tesorería en las celdas G84 por, nos vamos a tasas de descuento, en la celda H41. Y obtenemos un EVA de menos 66,97. De acuerdo con estas métricas, el proyecto generaría valor desde el principio, pero de manera creciente hasta el cuarto año. De nuevo, en el quinto año se debe ajustar el resultado por la liquidación del NOF. Significa esto que los gestores lo hacían regular al principio y muy bien al final, no desde el punto de vista de creación de valor, ya que lo que mide el beneficio y el EVA es un beneficio residual y no la creación de construcción de valor. En este caso vamos a calcular lo que es el beneficio neto operativo después de impuestos. Nos ubicamos en la celda del periodo 1 y aplicamos la siguiente fórmula. Nos vamos a flujos de tesorería C29 es decir, sería el beneficio antes de intereses e impuestos, multiplicado por 1 menos el 30%, que en este caso sería la tasa impositiva, y obtenemos un beneficio neto operativo de 70.000. Arrastramos esta fórmula en los 4 periodos. El quinto año tiene un cálculo diferente. Para el quinto año aplicamos la siguiente fórmula: G7 más 5,21 y nos da un beneficio neto operativo antes de impuestos de menos 29.79, porque se viene arrastrando un beneficio neto negativo. Ahora, para los gastos de amortización, ya tenemos en los datos de los flujos de caja provisionales, que en este caso son $200, que viene de la tabla de los flujos provisionales, y arrastramos hasta el quinto año. Ahora, para los gastos de amortización, de igual forma es un dato que tenemos en la tabla de los flujos provisionales, que en este caso sería de 184,37, y este valor es constante para todo el periodo, para todos los 5 años. Ya, ahora para el cálculo del costo de capital de inversión, en este caso consiste en la inversión de 100.000 euros por el WACC en cada periodo. Aplicamos la fórmula, es decir, la inversión inicial. Nos vamos al flujos de tesorería en la celda C84
por las tasas de descuento, que en este caso es el WAC, la celda D41 de tasas de descuento. Ya ponemos le hacemos fija a la celda y arrastramos hasta el cuarto año, porque para todos los demás cálculos el quinto tiene un trato diferente. Ya, ahora para el quinto. En este caso fijamos la celda para poder arrastrar la fórmula hasta los 4 periodos. Ahora para el cálculo del cash value added, que en este caso sería el valor añadido al periodo, aplicamos la siguiente fórmula, que sería el flujo de caja operativo menos la amortización económica y menos el costo de capital. Menos el costo de capital de la inversión. Nos ubicamos en la celda del primer año para calcular el CBA y aplicamos la siguiente fórmula. Igual, paréntesis, la C33, en este caso sería el NOPAT más la C34, que sería el gasto de amortización. Cerramos paréntesis menos la C35, que sería el gasto de amortización económica, y menos la C36, que sería el costo de capital de la inversión. En el cálculo del CBA podemos decir que tampoco refleja la creación de valor, es decir, ¿cómo se mide esta creación de valor? Se mide aplicando las medidas correctas, por ejemplo, comparando la evolución del valor de mercado del E con su valor contable, es decir, el MB, que sería el valor de mercado añadido. Nos ubicamos desde el año 0. Este valor viene desde tasas de descuento de la celda C28, que sería el valor el patrimonio a valor de mercado. Y arrastramos la fórmula para el resto de años. Ya, luego vamos a calcular el E a valor contable. En este caso nos vamos a flujos de tesorería en la celda C82 y arrastramos esta fórmula en todos los años. Ahora para calcular el valor de mercado añadido, simplemente aplicamos la siguiente resta. La celda C43, que en este caso sería el E a valor de mercado, menos el C44, que sería el E a valor contable, y nos da un MBA de 56. Y arrastramos en los demás periodos. Es decir, que el proyecto crea un valor de 56 millones de euros, que viene reflejado por el valor de mercado añadido desde el año 0. Este valor de mercado añadido se puede calcular descontando el beneficio económico, el EVA y el CBA, para lo cual aplicamos los siguientes cálculos. Para esto necesitamos el factor de descuento del WACC.
En este caso necesitamos uno más el WACC del año 1, que sería 1.0652. En este caso, por los decimales y para el desarrollo de este ejercicio, el autor necesita o le hace constantes dichos valores, pero en este caso sería 1 más el WACC. En el año 2 aplicamos la misma metodología, es decir, 1.1357, que sería para el año 2, para el año 3 1.2122, para el año 4 1.2956, para el año 5 1.3876. En este caso esto sería el valor de descuento del WACC. Para calcular el EVA actualizado necesitamos la siguiente fórmula. Igual a C29 sobre C50. En ese caso sería el EVA que ya encontramos anteriormente sobre el factor de descuento del WACC. Y arrastramos la fórmula para los 5 años. Vamos a calcular el CBA actualizado, es decir, nos ubicamos en la celda del año 1 y aplicamos la siguiente fórmula. C es igual a C38, que en este caso sería el CBA que ya encontramos anteriormente, sobre C50, en este caso sería el factor de descuento del WACC. Y nos da un CBA actualizado de 19.18 y arrastramos esta fórmula para los 5 años. En el caso del valor de mercado añadido desde el EVA hasta el WACC, sería de 56.000, que ya se dio anteriormente, 56 millones que ya se dio anteriormente, que sería el C45 que ya calculamos en el cuadro anterior. De igual forma, el MBA, es decir, el valor de mercado añadido desde el CBA hasta el WACC, es decir, viene dado de 56 millones de la celda C45 que ya calculamos anteriormente. Por consiguiente, necesitamos calcular el factor de descuento de KE. En este caso aplicamos la misma metodología para el valor de descuento del WACC, es decir, que son valores constantes, que el autor necesita poner valores fijos para el desarrollo de este ejercicio. En este caso sería igual 1 más el KE elevado a la 1 y así sucesivamente para los siguientes periodos. En este caso sería 1.0798 para el año 1, 1.1653 para el año 2, 1.2568 para el año 3, 1.3548 para el año 4 y 1.4580 en el año 5. En este caso se necesita calcular el valor económico actualizado aplicando la siguiente fórmula para el año 1. En este caso sería el valor económico sobre el valor de descuento de KE y arrastramos la fórmula para los 5 años. Por consiguiente, calculamos el valor de mercado añadido desde el valor económico hasta KE y nos ubicamos en el primer año, únicamente en el primer año, que sería igual a C45, que en este caso sería el valor de mercado añadido calculado en la tabla anterior. Después de haber realizado todos los cálculos y haber dado los retoques mediante formatos a cada una de las secciones del ejercicio de inversión, tanto en flujos de tesorería, tasas de descuento, creación de valor de la deuda y métricas de valor, podemos llegar a la conclusión
que el análisis de inversión de forma práctica permite visualizar de mejor manera el valor económico que se le da a ciertos flujos de los activos que se invierten, tanto por métricas que nos reflejan el beneficio sobre el patrimonio, la rotación sobre los activos en cuanto a los beneficios y ventas que tenemos, los valores añadidos tanto contables como de mercado, y a la vez nos presentan unos neteos de flujos e índices que nos permiten tomar una mejor decisión, con el fin de que el inversionista se sienta más seguro, exista menos riesgo y se procure una mayor rentabilidad. En este caso se ha tomado flujos de euros y esto puede ser aplicado en cualquiera de las naciones y especialmente en los países en vías de desarrollo como es Latinoamérica, debido a que en estos momentos se encuentra con una mayor necesidad de inversión en activos para generar productividad. Eso es todo, esperamos que les haya agradado nuestra presentación. Muchas gracias.